muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y gracias también por organizar esta conferencia tan maravillosa. Lamento, bueno, seguramente soy el único que no hable español aquí en esta sala hoy día y por mi culpa, pues bueno, tenéis que escuchar a las intérpretes, pero bueno, ya he escuchado la interpretación al español, he visto que ha funcionado muy bien, así que muchísimas gracias también por traer a las intérpretes para poder favorecer esta conversación bilingüe. Sé que hoy es para conocernos, para que podamos conocer a vuestros hijos, para escucharos, para escuchar vuestras historias, para escuchar los desafíos a los cuales os enfrentáis, los desafíos a los cuales vuestros hijos también se enfrentan, pero también que nosotros podamos aprender las fortalezas y todas las cosas maravillosas que vuestros hijos pueden hacer. Pensaba que también sería útil para vosotros el conocernos a nosotros un poquito y también que aprendieseis de nuestra parte cómo nos interesamos en el Magel 2 y también por qué empezamos a estudiar el síndrome de Schaaf-Yang. Soy doctor originalmente de Alemania, estudié en una escuela médica en Alemania y hice una tesis dentro del campo de la genética. Y después de mi graduación me mudé a Estados Unidos, a Houston, en Texas, donde ahí completé una residencia en genética clínica. Básicamente soy un doctor en genética clínica, esa es mi especialidad. Y ese tiempo que pasé en Houston, particularmente me interesé en la genética de los desórdenes neurodegenerativos, especialmente en las discapacidades intelectuales y en el espectro autista. Y también hago una serie de análisis genéticos en los cuales trato con muchos niños con autismo. Y creo que en el año ya 2012 fue en el cual me encontré con Donnie. Donnie era un niño de Arizona que vino con 13 años en ese momento, que tenía una condición desconocida. A la familia se le dijo que era un poco similar al síndrome de Prader-Willis, pero cuando tenía 13 años uno de los principales desafíos es que tenía una serie de impedimentos cognitivos, necesitaba una educación especial y era autista. Hicimos una serie de secuenciaciones en Donnie y ahí encontramos esta variación genética en el Magel 2 y automáticamente para mí fue el primer caso conocido con este síndrome. Y en nuestra base de datos encontramos 3 casos adicionales en ese momento que ya habían sido secuenciados, que también tenían mutaciones muy similares en el Magel 2 y ahí entró la primera publicación en el año 2013. Lo llamamos el síndrome de Prader-Willi-like porque en ese momento todos estos niños se les había evaluado buscando ese síndrome de Prader-Willi porque los médicos vieron que tenían una condición similar a Prader-Willi, por eso la llamamos Prader-Willi-like o parecida a Prader-Willi, ¿no?, que sería la traducción. Pero después, en una organización que se llama OMEM, que hace el seguimiento de todas esos síndromes genéticos extraños o enfermedades raras y que también están a cargo de proponer nombres para estas condiciones genéticas, pues ahí, desde el OMIM, decidieron llamarlo síndrome de Schaaf-Yang. En ese momento me pareció tal vez un poco extraño, no sabía cómo sentirme al ver que esta condición llevaba mi nombre, se le bautizó con mi nombre, pero en estos últimos 10 años me he dado cuenta de que ha sido una bendición, ha sido algo maravilloso para mí el que mi nombre se asocie a vuestros hijos, porque a mí me ha ayudado a estar muy conectado, muy de cerca con la comunidad y con muchísimas familias en todo el mundo. Y me ha ayudado muchísimo a aprender sobre este síndrome, sobre este trastorno, tener ese compromiso de seguir luchando, de no tirar la toalla. Entonces, ese es mi compromiso, continuar, seguir luchando, estudiar el síndrome de Schaaf-Yang, el Magel 2. Intentaré hacer lo mejor posible para ayudaros a vosotros, a vuestros hijos, para que entendáis mucho mejor este trastorno y también, con suerte, intentar
terapias, cosas que puedan ayudar y tal vez algún día seamos capaces de curar el síndrome Schaaf-Yang, no lo sé, pero cada pequeña cosita funciona, cada pequeña cosita que yo puedo hacer para mejorar la vida de vosotros y vuestros hijos, haré lo mejor posible. Bueno, hace 6 años, después de 13 años en Estados Unidos, tengo 4 hijos con mi mujer, todos son pequeños bebés tejanos. Y volvimos a Alemania, nos volvimos a mudar a Alemania, lo cual, claro, es maravilloso para nosotros porque estamos mucho más cerca de los abuelos que pueden disfrutar de sus nietos, nos pueden ayudar, nos pueden apoyar, pero también tuve la grandísima oportunidad de vuelta en Alemania de estar a cargo de uno de los institutos genéticos más grandes de Alemania, en Heidelberg, en la Universidad de Heidelberg. Y ahí se han llevado a cabo muchos esfuerzos en el campo de las ciencias biomédicas. Soy el director del Instituto de Genética con laboratorios de diagnóstico, laboratorios de investigación, laboratorios genéticos. Y en ese laboratorio estudiamos sobre todo 3 o 4 trastornos genéticos que han contribuido a lo largo de estos años a la investigación y uno de estos proyectos es en el síndrome de Schaaf-Yang. Así que tengo equipos dedicados que están investigando el aspecto más clínico. Pilar es la coordinadora de investigación y es mi conexión con las familias y también intenta mantener la información actualizada de toda la información que entra, coordina todos los estudios clínicos, lo cual ha sido maravilloso y por supuesto en este contexto es incluso más maravilloso porque es española, entonces os puede entender a vosotros perfectamente y me puede ayudar a mí a entenderos y a entender cosas que necesitan abordarse. También tenemos un equipo de investigación que se dedica más a los aspectos de las células madre y también las diferencia entre neuronas, entiende la molécula funcional y muchas de estas líneas celulares han sido donadas por familias con niños con síndrome de Schaaf-Yang cuando hicimos una serie de biopsias hace varios años y hacemos buen uso de todas esas muestras que hemos tomado. También utilizamos un modelo en ratones del síndrome de Schaaf-Yang y recientemente, es verdad que el modelo en ratones no es el ideal, pero de momento era el único modelo animal que teníamos y éramos ser capaces de aislar el MAGEL2. Entonces, no es el mejor, pero sí que ha mejorado muchísimo en los últimos 2 años, porque ahora mismo también tenemos un modelo en ratas que se ha creado específicamente para poder llevar una mutación que es la mutación típica del síndrome de Schaaf-Yang y ese modelo en ratas creo que va a ser muy valioso para nuestros estudios futuros. Así que criamos a estas ratas de Schaaf-Yang y tenemos a nuestros equipos investigando el lado fisiológico en el cerebro, pero también el lado conductual, el lado del comportamiento, cuánto recapitula esa rata los desafíos que estamos viendo en vuestros propios hijos. También tenemos un grupo que particularmente está interesado en el estudio de la oxitocina. Sabéis que el sistema de la oxitocina es uno de los sistemas hormonales que está alterado en el síndrome de Schaaf-Yang, entonces tenemos un grupo que se dedica específicamente a eso. Y más recientemente teníamos un nuevo miembro que se llama Rachel Gilmore, y ella tiene un postdoctorado y ha hecho este postdoctorado específicamente en el síndrome de Prader-Willi, específicamente en ello, pero también en su conexión con MAGEL2, y ella básicamente trabaja dentro de la Fundación para la Investigación sobre Prader-Willi en Estados Unidos, la FPWR. Ella es estadounidense y ha venido a Alemania para trabajar con nosotros durante 3 años, solamente centrándose en el gen MAGEL2 y otros de los desafíos más específicos. Todavía no tenemos anticuerpos específicos contra MAGEL2. Ella va a estar trabajando en esto, va a intentar establecer elementos funcionales para poder investigar específicamente cómo pequeñas mutaciones pequeñitas en MAGEL2 alteran la funcionalidad de MAGEL2 para poder entender mucho mejor este trastorno. Hay muchas cosas que están sucediendo ahora mismo y seguramente vosotros también sintáis que las investigaciones no van lo suficientemente rápido, queréis tratamiento hoy y no en 5 o 10 años, desde el día de hoy, pero por el otro lado, creo que cuando damos un pasito atrás y miramos cuánto hemos avanzado solamente en 10 años, es
increíble el ver cuánta información hemos ganado, cuánto conocimiento hemos ganado, pero también la maravillosa comunidad que se ha creado. Ahora mismo estamos en contacto con en torno a 400 familias en todo el mundo con la mutación de Miguel 2. Y el ver solo que en España y en Portugal tenéis 22 familias y tantos de vosotros habéis atravesado estos desafíos de estar aquí, estar hoy en León todos juntos es algo maravilloso y creo que esta comunidad tan fuerte puede conseguir muchísimas cosas y os quiero dar la enhorabuena a todos por el trabajo que habéis hecho como comunidad y todos juntos, creo que de manera conjunta somos juntos y conseguiremos muchísimo más en los años venideros. Gracias. Schaaf, yes, if you wish, I would like. Bueno, me gustaría ahora dar la bienvenida a Ángel. Idioma. Ángel es investigador, nos va a ayudar un poco a moderar y a hacerle preguntas al doctor Schaaf, pero si os parece hacemos una breve presentación de las familias, ¿vale? Para que nos conozcamos entre todos. Os vamos a pasar ahora el micrófono, familia por familia, y simplemente, bueno, pues presentar a vuestro hijo y vamos pasando el micrófono a la siguiente familia. Bueno, hola. Empezamos por aquí, vamos poco a poco, pedimos un poquito de brevedad dentro de lo posible, ¿vale? Para no alargar esto mucho. Hola. Vale, hay que acercarlo más. Hola, me llamo Marcos y soy de Madrid. Encantado de estar aquí con el doctor Schaaf. Hola, soy Lola, soy la mamá de Sergio, somos de Ávila y yo sí que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y viendo que todo va para adelante. Gracias. Sergio tiene 10 años, para cumplir en diciembre 11. Hola, soy la mamá de Hugo de Palencia. Hugo tiene 11 años y fue diagnosticado en el 2005. No, espera, que me he liado. Perdón. Hace 5 años, quería decir. Estaba pensando, es imposible. Hola a todos, soy la mamá de Jorge. Jorge tiene 21 años, el grandullón, y Jorge fue diagnosticado con 18 años. Somos de Valladolid. Hola, soy Alejandro, soy de Mallorca y me diagnosticaron SAF-YANG, si no me equivoco, con 7 u 8 años. Somos de Rumanía, somos los Benjamín, tiene 10 años. Dilo tú, ¿cuántos años tienes? 10. 10. ¿Y cómo te llamas? Beni. Beni, ¿y estás encantado de estar aquí? Tate. Vivimos en Ávila. Hola, yo soy Sara, lastimosamente me llamo así, que se debe hacer a la vida. Soy el único caso diagnosticado en Canarias, después de 14 años de lucha para encontrar un diagnóstico. Hola, somos Mateo y Chon de Albacete. Y ella que... Lo siento. Y ella es Sofía. Hola, soy Fanny, soy la mamá de África, que tiene un poco de sueño ya. Y tiene 7 añitos y fue diagnosticada con 1 añito de vida. Hola, yo soy Carles, soy el padre de Marta. Somos de Barcelona
Marta tiene 28 años, creo que es la más veterana de los de aquí y bueno, muy feliz de estar con todos vosotros. Hola, soy Luis, soy de Portugal, Vila Real, padre de Joana, que fue diagnosticada en 2015 con 6 años. Tengo ahora 15. Hola, soy Jesús, soy el padre de Cristian, venimos de Valencia y nada, él tiene 4 años, fue diagnosticado con 3. Hola, soy Manuel, padre de Manu, tiene 7 años y fue diagnosticado este año. Yo soy Juan, de Málaga. Mi niño se llama Jorge, he venido yo solo, no ha venido con la familia, pero tiene 8 años y fue diagnosticado con 5 o 6, no recuerdo exactamente. Bien. Hola, buenos días. Soy Marta, venimos de La Coruña y bueno, mi hijo es Alex, tiene 11 años y voy a ver si se levanta. Un segundito. Hola, soy Alex. Hola. Bueno, venga, gracias. Nos queda una familia por aquí. ¿Vale? Hola. Que yo soy Mónica, yo tengo 10 años y venimos de Barbate. Muchas gracias. Pues, pero espera, viene sí. Bueno, ¿alguien más quiere presentar? ¿No? Bueno, como os han comentado, yo investigo en enfermedades raras, no en esta, me gustaría empezar en algún momento esta, con el equipazo que tenéis aquí. Tenemos al mayor experto mundial y al mejor equipo que hay en España ahora mismo aquí. Este congreso en Europa ahora mismo no es posible. O sea, tenemos que intentar aprovechar esta situación y aprender lo más posible tanto a las familias como luego los siguientes 2 días los investigadores, porque este momento de verdad es una alineación de las estrellas de Saturno con Júpiter y todo esto, que hay que aprovecharlo y hay que dar las gracias, yo que vengo desde fuera, todo el esfuerzo que ha supuesto tanto para Ricardo, que anda por ahí, como para el resto del equipo, de verdad es un esfuerzo brutal, ¿vale? Quería hacer otro comentario. Nosotros siempre que damos charlas, siempre hablamos de la importancia de las 3 patas que tenemos en investigación, que uno, por supuesto, es el vuestro, los pacientes, las asociaciones, las familias. El otro son los médicos, en este caso el doctor Schaff, y luego es la parte de investigación. Esa comunicación que tiene que haber entre estas 3 partes es fundamental para que haya ese diálogo, para que esto vaya avanzando a una velocidad increíble. Esa interacción es muy potente y yo creo que estáis de acuerdo en eso. Creo que es fundamental esto para que esto avance y esto continúe, ¿vale? Y bueno, pues entonces ahora yo creo que lo que vamos a hacer va a ser, si tenéis alguna pregunta que hacer, Ricardo ha estado recolectando preguntas generales que habéis hecho. Yo tengo unas cuantas aquí que me parecen muy importantes hacer. Hay otras que considero más de sentido general, para que se puedan entender conceptos médicos o científicos que igual los que estamos más en la parte de investigación o clínica pueden parecer como más claros, pero yo creo que sería importante volver a explicarlos para que todo el mundo tenga estos conceptos claros. Y son un par de preguntas que yo os lanzo de manera personal. Tengo el listado de las que se han hecho, que puedo ir lanzándolas también, pero
considero que es más adecuado que vosotros mismos, dado que encima tenemos aquí a los traductores, podáis hacerlas directamente. Lo que os pediría además es un poco de comprensión y decir, el micrófono es mío y me lo quedo toda la hora preguntándonos. Vamos a intentar compartir el micrófono y compartir las dudas, porque mis dudas son mías, pero también son las de mucha gente, ¿vale? Entonces, ya me dirijo directamente a la mesa. Gracias. Dankeschön. Willkommen in León. And, la primera pregunta que me gustaría explicar, que me gustaría... las tengo aquí anotadas para no equivocarme. Ha estado hablando el doctor Schaff de los tratamientos, de los modelos animales. Ha estado también hablando de las nuevas perspectivas que pueda haber. Y hay 3 conceptos que a mí me gustaría que se vieran un poco en general. Sobre todo para evitar problemas de información. Ahora mismo en Europa y en Estados Unidos tenemos una legislación, un control de los medicamentos que es diferente. Por un lado tenemos en Estados Unidos la FDA, la Food and Drug Administration, que es el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento, a la EMA. Las regulaciones son distintas, con lo cual, si estáis viendo, por ejemplo, en Internet o en otros sitios, que en Estados Unidos se aprueba un medicamento para no sé qué, no quiere decir que en Europa y que en España o en Portugal estén aprobados. Y eso yo lanzaría primero esta pregunta porque son las típicas que te hacen generalmente de, oye, allí están tratando con este y aquí no, ¿por qué mi hijo no puede recibir esa droga? Entonces, si queréis contestar a esta pregunta y empezamos a abrir un poco más el debate con otras cuestiones un poco generales para hacer un estado del arte de cómo está la situación actual y luego ya vamos a cosas más concretas. Gracias. No sé si queréis el doctor Schaff o Roger o Pilar, como queráis. The easy question to start with. Vamos a empezar por esta pregunta facilita, ¿eh? Pues creo que nos estamos enfrentando a diversos retos. Me parece que el desafío principal es que tratamos con una enfermedad ultra rara. El síndrome de Schaaf-Yang es una enfermedad ultra rara y nos damos cuenta de que hay actualmente 22 casos conocidos en España y hay menos de 20 casos conocidos en Alemania, con los que nosotros estamos en contacto al menos. Hay más casos en Estados Unidos que se han diagnosticado, pero aún así, incluso en Estados Unidos, estaremos hablando de unos 200 casos. Es un trastorno ultra raro y esto conlleva muchos retos. El primer reto es que resulta difícil dar con personas que sean especialistas en el síndrome de Schaaf-Yang. La gente me consideraría a mí una especialista en Schaaf-Yang, pero es que incluso yo hay tantas cosas que todavía no sé y no comprendo que es un poco como ir atravesando una selva llena de niebla y vamos dando un pasito, cada paso a la vez. Para las familias sé que es duro, no todo el mundo vive en Madrid y tiene acceso a los mejores cuidados del país. Hay familias que me preguntan, oye, ¿dónde puedo encontrar un especialista? ¿Quién puede recetarme este medicamento o este otro? Igual tienen un médico que está dispuesto a cuidar al niño y hacerlo lo mejor que pueda, pero realmente no sabe o no se siente muy cómodo recetando ciertos medicamentos porque todavía no se han aprobado desde la EMA, desde la Agencia Europea del Medicamento. Hay muchas cosas que podemos aprender desde la comunidad de Prader-Willi porque, por supuesto, ellos ya han llevado a cabo mucho trabajo en este síndrome y la comunidad de Prader-Willi sí que está empujando para que se aprueben nuevos medicamentos, pero se tardará mucho más con el síndrome de Schaaf-Yang el conseguir esta aprobación formal. Incluso puede que nunca llegue porque las farmacéuticas a menudo no tienen este especial interés en desarrollar fármacos o conseguir la aprobación de fármacos para enfermedades ultra raras cuando tienen un mercado igual más grande, más comercial, que les pueda interesar más. No estoy del todo seguro de si necesitamos intentar buscar esta aprobación formal con la FDA o con la EMA. Se trata de un proceso que yo no conozco, no tengo la experiencia de seguir este proceso,
Pero es que de hecho no sé si esto debería ser nuestro objetivo principal. Yo hablo de la situación en Alemania. Desde Alemania tenemos una situación parecida a Estados Unidos y me imagino que no será muy distinto en España. Nosotros, como médicos, podemos recetar medicamentos que no estén aprobados formalmente. No hace falta que tengan esta aprobación formal concreta para el síndrome de Schaaf-Yang para que podamos recetarlos. Sin embargo, sí que hay que dar con un médico que esté dispuesto a tomar ese riesgo, porque cuando yo como médico receto un fármaco así de forma no oficial, no aprobada, me la juego junto con la familia. Digo, bueno, no tiene aprobación formal, hay todo un proceso, sí que se ha sometido a pruebas de seguridad y se ha demostrado que es útil, pero no para este síndrome en concreto. Y sin embargo, yo creo que deberíamos probarlo porque es lo mejor que conocemos hasta el momento. Esto es lo que hacemos con la hormona de crecimiento recombinante. Os he aprendido con vosotros ayer y hoy que muchos de vuestros hijos, varios de ellos, están recibiendo esta hormona de crecimiento recombinante. No se ha aprobado oficialmente para Schaaf-Yang ni en Estados Unidos ni en Europa, pero aprendemos desde Prader-Willi y de estos niveles de hormona de crecimiento en Schaaf-Yang, y después de hacer varios tratamientos fuera de etiqueta y de oír las experiencias de las familias, pensamos, oye, mira, es algo que tenemos a mano y que merece la pena probarlo. Hemos visto las ventajas que presenta en muchos hijos, entonces yo creo que esta es un poco la vía que vamos a seguir, y la hormona recombinante de crecimiento ha sido el primer medicamento de esta clase que se está probando en esta comunidad. Ahora mismo hay varios médicos que están recetando también oxitocina, también de manera no aprobada. Y hay conceptos distintos, pero parece que lo general es que si los niños tienen problemas para alimentarse de manera severa en los 3-4 primeros meses de vida, los médicos también están recetando oxitocina intranasal para superar estos problemas de alimentación. Hay otros médicos, me consta, en Estados Unidos, que también están probando la oxitocina intranasal en niños mayores, pero creo que las pruebas que lo respaldan son mucho menores. Es una situación, entonces, en la que nosotros como médicos y vosotros como familias tenemos que intentar identificarnos como equipo. Tenemos que construir el equipo, confiar en el uno en el otro y darnos cuenta de que la red de seguridad que tenemos no es perfecta, no es infalible, porque todo esto no se ha sometido a estudios súper exhaustivos, pero si sentimos que, bueno, existen ciertos datos de seguridad de un medicamento entre la población pediátrica, aunque no sea específico de Schaaf-Yang, pero si los datos de seguridad pintan bien y que recopilamos datos moleculares en nuestros laboratorios que nos indican que merece la pena, y bueno, ya se ha probado en Prader-Willi o algún síndrome parecido, tenemos como equipo, entre médicos y familias, que decidir, venga, vamos a darle un intento, lo vigilaremos muy de cerca y si surge cualquier cosa inesperado, cogéis el teléfono, nos avisáis y puede que haya que interrumpirlo. Pero si estamos dispuestos a arriesgarnos, juntos vamos a poder ver también los beneficios. Se trata de una situación, esta es en la que estamos ahora mismo, y creo que, siendo realistas, va a ser la situación durante los próximos 5 o 10 años también. Thank you. Gracias, Dr. Schaaf. Dos preguntas generales también, conceptos. Uno es una pregunta que han hecho varias familias, es el porcentaje de la probabilidad de transmisión a partir del padre o de la madre. Parece que está bien establecido, que viene a pesar de que viene por parte del padre, a pesar de que se hayan detectado mutaciones en las madres. Ese concepto de transmisión, el concepto del imprinting, creo que a lo mejor estaría bien que se explicara a la audiencia, porque es un concepto genético que muchas veces no queda claro. A ver, esto también es difícil, ¿eh? ¿Está? ¿Se oye? Vale. Bueno. And do you guys want to introduce yourselves because ¿Queréis presentaros vosotros? Porque yo ya me he presentado largo y tendido, pero igual para poder... Cuando vayáis a responder podéis hablar de lo que hacéis.
Ana Balcell, soy profesora catedrática de genética en el Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona, como bien ha dicho Noelia antes. Entonces, sí, lo del imprinting o impronta lo tengo que dar en clase, entonces lo puedo explicar. Lo que pasa es que normalmente uso esquemas, dibujos, que van muy bien. Y además tengo alumnos que igual están en un nivel que no sería el mismo que aquí. Pero yo creo que vuestro interés es mucho superior al de muchos estudiantes, o sea que vamos a por ello. El gen MAGEL2, que es el que está aquí en juego, pues lo recibimos de papá y de mamá, ¿no? Y está en el cromosoma 15, en una región que, por una razón evolutiva que quizá es difícil de contar, en todos los mamíferos se ha decidido que hay una parte de esta región que la vamos a dejar cerrada y a oscuras en el cromosoma de la madre, pero que estará funcional solo en el cromosoma que hemos recibido del padre, ¿vale? Es una región del cromosoma 15, un trocito, ¿vale?, donde hay varios genes y entre ellos MAGEL2, ¿vale? O sea, no es solo MAGEL2, es toda una zona que funciona así. El del padre está activo y el de la madre está apagado. Los niños con Xavier reciben la copia de MAGEL en el cromosoma paterno número 15 con esta mutación que trunca la proteína MAGEL2, ¿vale? Y en el cromosoma de la madre hay una copia correcta que en otras circunstancias parecería que podría ser la que da la función que necesitamos para no tener la enfermedad, pero está apagada, ¿vale? En la transmisión, en muchos casos de los que están aquí en la sala, en realidad la mutación ha aparecido de nuevo. Ha aparecido en el espermatozoide o en las células precursoras de este espermatozoide, ¿vale? Y solo afectan al niño o niña que ha nacido con la enfermedad. Y el papá no tiene esta mutación en toda su línea germinal, en todos sus espermatozoides, por tanto, no la va a transmitir en principio nunca. Y la enfermedad ha aparecido y aparecida es esta única vez. Pero ahora fijaros en un tema que es más sutil, porque todos nos vamos teniendo, las generaciones pasan, hay los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, ¿vale? Entonces, supongamos que una mutación como la que puede dar Xavier está en un cromosoma de la mamá. Ella lo puede haber pasado a sus hijos y hijas que no tendrán la enfermedad, porque esta copia se apaga, ¿vale? Está apagada. Pero suponte que esta familia tiene un niño que tiene esta mutación que la heredó de mamá, no lo sabe, nunca ha habido ninguna manifestación clínica ni nada, pero este niño se hace hombre y es papá y pasa su cromosoma 15 con la mutación. Y entonces la pasa abierta, ¿no? Entonces el hijo o hija de este hombre tendrá Xavier. Y él también tiene la mutación. Si hacemos el test, veremos que la tiene, ¿vale? Entonces, si él la tiene y ha tenido un hijo con Xavier, puede tener más hijos con Xavier. ¿Cuántos? ¿En qué proporción? Este señor tiene 2 cromosomas 15, ¿no? La mitad de las veces pasará uno y la mitad de las veces pasará el otro. O sea, la probabilidad de que este señor tenga hijos con Xavier es del 50%, ¿vale? Cada vez, cada nuevo hijo es una lotería, ¿no? Pero se da este 50%. No sé si hasta aquí vamos claros, más o menos. Con lo cual hay mutaciones que pueden causar Xavier, que pueden estar bajando por las familias desde ancestros, siempre que estén viajando por mujeres, ¿vale? Y entonces, cuando un chico que lleva la mutación heredada de la madre y no lo sabe, no es sintomático y no lo sabe ni lo sabrá, tiene un hijo o hija, allá hay el 50% de probabilidades de que aparezca en todos los hijos que tenga este señor, ¿no? Esto es así. Y por esto también a veces pueden haber árboles familiares en que surge Xavier
en distintas ramas porque están conectadas con una bisabuela, una tatarabuela, y han ido bajando por lados distintos de la familia a través de mujeres. ¿Vale? ¿Sí? Más o menos. ¿Era esto lo que quería saber? Yo creo que... ¿Correcto? Sí. Vale. Bien. Yo Yo creo que son ellos los que... ¿Ha quedado clara la explicación? Sí. Sí, para asegurarme de que lo he entendido bien, lo que ha explicado son dos casos diferentes. De novo, que diríamos es inédita, y el otro caso por herencia o sea, son totalmente diferentes. Si en el padre no se ha detectado la mutación, porque normalmente a los padres cuando le detectan al hijo la mutación normalmente nos hacen también a los papás un análisis. Vale. Si en el caso del padre no se ha detectado la mutación, quiere decir, puedes estar seguro de que ha sido de novo, ¿no? Es importante por saber la probabilidad a la hora de tener un sucesivo hijo, si vas a tener esa probabilidad o no. Si es de novo, me imagino que tienes la misma probabilidad que cualquier persona de la población, y si es heredada es cuando tienes ese 50% que has explicado, ¿no? Vale. Y vamos a añadir, ahora has dado en el... Sí, yo ya sabía que me estaba olvidando algo, por esto he dicho, era esto lo que queríamos saber, sí, me faltaba un punto que es el punto delicado. ¿Qué pasa si esta mutación de novo ha ocurrido en la línea germinal, es decir, en el tejido germinal del papá, pero en unas células precursoras que pueden dar lugar a más espermatozoides, ¿vale? Esto es una condición que le llamamos mosaicismo, ¿vale? Entonces sí que es cuestión de analizar esperma de los papás para ver si hay algún resquicio de esta mutación en un cierto porcentaje, porque esto sí que podría ser la razón de que apareciera otro hijo o hija con Xavier, ¿vale? Y esto se llama mosaicismo germinal, porque es un mosaicismo que puede ocurrir en un estadio un estadio primario de lo que es la línea germinal, y que parte de esta línea germinal lleve la mutación, no solo un espermatozoide que ha dado lugar al hijo. ¿Te contesta? Sí. Es un punto delicado. Go ahead. And maybe I can... Tal vez yo pueda contribuir un poquito aquí porque lo ha explicado extremadamente bien. Pero es muy importante dentro del contexto médico, porque suena a que podríamos hacer pruebas sobre el esperma y determinar si el padre tiene o no este mosaicismo germinal. Es algo que se puede hacer en teoría, pero que no se ofrece como prueba clínica que se pueda hacer. Entonces, la situación básicamente es como se ha explicado. Por un lado, sabemos que el padre porta la mutación y sabemos que de cada hijo tiene esta probabilidad del 50% de que lo vaya a heredar o no. Si el hijo no hereda la mutación en MAGEL2 del padre, pues los hijos de ese padre tienen la misma probabilidad de tener la mutación que cualquier otro niño de la población. Sin embargo, si hereda la mutación del padre, entonces cabe esperar que tenga también el mismo cuadro clínico de Xavier. Para vosotros, las familias en las que se han hecho las pruebas a los padres y se ha mostrado que la mutación no está presente en las células sanguíneas del padre, sí que existe esa posibilidad de que haya mosaicismo germinal, un resquicio, y es difícil determinar cómo de altas serían las probabilidades de transmisión en este caso. Sabemos que la probabilidad de tener otro hijo con Xavier son más altos que en la población general, y desde luego no se trata de un 0% de probabilidad. Nosotros estimamos, y es la cifra que lanzamos a las familias, que la probabilidad de tener otro hijo con Xavier está en torno al 2%, no más. Pero es un poco una estimación que hacemos basándonos en lo que conocemos por ahora. Tendríamos que retroceder, ver todos los casos que conocemos para ver cuántos casos familiares ha habido en los que el padre dio negativo en los test. Pero yo recuerdo muy bien al menos una familia en Kansas que tienen 2 hijos, 2 niñas con Xavier que procede del padre, y cuando hacen pruebas en la sangre del padre no hallan
la mutación. Ese es uno de los casos de mosaicismo germinal. Por eso recomendamos que si habéis tenido un hijo con síndrome de Schaaf-Yang y aunque hayáis dado negativo en las pruebas, ofrecemos unas pruebas genéticas prenatales en embarazos futuros para que podáis averiguar de manera temprana y, si queréis, pues terminar con el embarazo si procede. Perdón, una última pregunta. En nuestro caso, por ejemplo, cuando se lo detectaron a Manu, nos hicimos ambos lesoma y le apareció a ella, no me apareció a mí. Entonces, como aquí hablamos de padre, en ella sí tiene presencia MAGEL2 en su esoma y yo no tengo. So we would have to look very carefully. En ese caso habría que mirar muy en profundidad vuestros informes, vuestra situación, pero si Manu ha heredado la mutación de su madre, cabe esperar que no va a causar el síndrome de Schaaf-Yang. De hecho, cabría esperar que si Manu presenta síntomas clínicos, podrían estar relacionados con otra cosa. Pero basándonos en lo que entendemos a día de hoy, no cabe esperar que una mutación que llega de la madre al niño vaya a ocasionar síndrome de Schaaf-Yang, en teoría. Pero hay mecanismos que podrían llevar a una expresión desde la copia materna, que se podría investigar en el laboratorio y que sería muy interesante. Y tal vez Roger pueda hacer un poco un seguimiento de esto que habéis preguntado. Pero no cabe esperar, en general, que esto ocasione Schaaf-Yang. So she says you need to talk. Dice que tenéis que hablar, básicamente. ¿En qué laboratorios diagnosticaron? ¿De dónde es? ¿Cómo? No te oí. Sí, funciona. Hola, buenas. Y hacer una pregunta. Entonces, nuestro hijo que está afectado de síndrome, ¿qué probabilidad tiene, si tuviera hijos, de que sus hijos lo tuvieran? 50%. El nuestro es de novo, nosotros. Pero tu hijo tiene 2 cromosomas, uno afectado y otro no, 50%. Claro, nosotros no hicieron la analítica y no viene de nosotros. Tu hijo, tú me has dicho, si sí, tu hijo sí, tuviera un hijo, sí. Tu hijo tiene 50% porque tiene un cromosoma afecto y uno sano. Vale. Cuando él, si tiene un hijo, la mitad heredarían. Siempre es teórico. Pero es seguro que heredarían, ¿no? Hablar castellano. El 50% tendría probabilidad. Sí, porque teóricamente es una estadística. La mitad de veces pasas una mitad de cromosomas, la otra vez la otra mitad, ¿no? Vale. Lo que pasa es que, bueno, la estadística es estadística. Entonces tienes familias que tienen 5 hijos afecto de 5. Y familias en que 5 y son sanos. O sea, es una estadística. Gracias, gracias. Hola. Quería preguntar si, por ejemplo, el padre es el portador, entonces, ¿los hermanos del padre tienen la misma posibilidad de ser portadores? Sí, esto lo hemos comentado con algunas familias que se recomienda un cribado extensivo, ¿no? O sea, pues es sencillo, nosotros lo estamos haciendo en el laboratorio y lo hemos hecho para otras familias sin coste alguno porque es investigación básica. Claro, ese padre es muy probable, podría ser de nuevo en ese padre, pero es muy probable que haya venido de una madre, de una abuela. Sí. Por lo tanto, si este padre tiene hermanos y hermanas, pueden haber heredado. Y esas hermanas también tienen riesgo de pasarlo a sus hijos, que podrían tener nietos, con lo cual no cuesta nada, es una PCR. ¿Y la probabilidad cuánto es? Va a tenerlo, o por ejemplo... Es 50, o sea, si es la abuela, 50% en 50. cada... Vale, porque el caso es que el hermano tiene un hijo y no tiene... Mejor. Porque es la... vale. Multiplicas 50% por 50%, te queda... Gracias. So maybe I can also kind of follow up on that. Aquí a mí también me gustaría aportar algo. Cuando vemos que el padre es el que lo porta, podría haberlo heredado desde la abuela, desde su madre, pero también podría ser un caso de novo en el padre. Entonces, de novo en el cromosoma 15 que obtuvo desde su madre. Entonces, en cada una de estas situaciones,
realmente no lo sabemos hasta que lo miramos. Entonces, recomendaríamos que si la mutación se ha hallado de forma novedosa en el padre, ofrecer pruebas genéticas a todos sus familiares de primer grado, hermanos e hijos. Y según quien veamos que porta esta mutación, ofreceríamos también pruebas a sus familiares de primer grado. Pero lleva un poco de trabajo de detective y de colaboración con los médicos, ¿no? De rastrear esto todo dentro de la familia. Los hermanos de tu marido pueden querer o no querer saberlo, pueden ser amigos o no muy amigos, pueden haber muchas casuísticas. Es un tema que antes hemos hablado de que hay que estar todos muy colaborativos y muy trabajando en grupo, y esta parte educativa en que todas las personas tienen derecho a saber, pero también derecho a decidir qué van a querer hacer. En este país, por ejemplo, nos falta mucho toda esta educación en genética y en bioética, ¿no? Que sería el derecho de todo el mundo a saber y luego la facilidad para llevarlo a cabo, porque entonces resulta que el hermano vive en la montaña y no le importa porque es un hippie o el otro no sé qué. Entonces, puede ser todo muy complicado, ¿no? Lo decimos así nosotros muy en teórico, pero Ayer, precisamente en la cena, Ángel mencionó un tema que yo creo que es muy importante. Habló también del estigma social que en España está muy arraigado, que parece como que sea una mancha, ¿no? Una mácula. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que educar, de que esto es aleatorio, que esto es puro azar, y trabajar socialmente para eliminar esa mácula, ¿no? Es eliminar esa carga social que implica para facilitar el entender que, oye, hay un riesgo, vamos a tomar medidas sin culpas, sin cargas, Es que de hecho todos tenemos alguna mutación en algún sitio. Lo que pasa es que en este caso está justamente aquí. Pero todos los demás tienen alguna mutación. Nadie se libra. Please. And just to add to that, so it's actually several. Por añadir a eso, hay millones de variantes genéticas que todo el mundo lleva. Así que la situación de tener un código genético perfecto es un caso súper raro. Nadie tiene un código genético perfecto. Todos tenemos errores tipográficos en nuestro genoma. Es algo normal. Y es importante el abordar esto y tratar de este tema porque no lo hablamos mucho. Pero estoy seguro de que, al igual que como algunos de los padres han experimentado esta sensación de culpa de pensar por qué le he pasado esto a mi hijo o a mi hija, es uno de estos trastornos en los que sabemos que viene del padre y tal vez nos sentimos culpables, pero no hay ninguna razón para sentirse culpable. No está en nuestras manos. No hay nada que hayáis hecho mal, no hay nada que podríais haber hecho de forma distinta para prevenir esta situación. Y también habéis pasado miles y miles de elementos positivos a vuestros hijos en los cuales no pensáis. Tenéis que deshaceros de ese sentimiento de culpa, es parte de la naturaleza. Me imagino que en el caso de la transmisión de Manu, será el mismo caso que en la transmisión o algo parecido a la transmisión de la adenoleucodistrofia, que aunque se esconde en los genes femeninos, solo era a personas de sexo masculino, ¿es correcto? Nos lo vais a tener que volver a decir más despacio. Me imagino que en la transmisión de Manu será algo parecido igual que la transmisión de la adenoleucodistrofia, que se esconde en los genes de la madre, pero solo era a los hombres. Yo creo que el caso de Manu lo vamos a revisar con más detalle. Wow, and I do think we have a future genetics student. Yep. Yeah. Tenemos a una genética futura aquí en la sala, ¿eh? A una genetista. Sí, yo quería preguntar, abundando en lo que habéis dicho anteriormente, en la posibilidad esa pequeña del 2%, en las mutaciones de novo y demás, que puede haber mosaicismo por parte del padre. Si un hermano, o sea, si tienes dos niños, en mi caso yo tengo dos hijos, uno está afectado y el otro no, que es más pequeño, ¿conviene también hacerle, o sea, aunque en los padres no se haya detectado ninguna mutación, es conveniente hacerle al hijo pequeño para ver si él pudiera
no es necesario, ¿no? Bueno, y en el caso de que sí lo hubieran detectado, ya por ponerme en el lugar también de la otra familia, en el caso sí que sí se hubiera detectado heredado, sí convendría hacérselo. ¿Y qué prueba se le haría a ese niño pequeño? ¿Un exoma o para ver si la presenta por parte de la madre y pudiera llevarlo no expresado y pudiera llegar a transmitirlo por esa línea? Para que los niños, digamos, que aunque no sean sintomáticos, sepan la probabilidad que pueden tener cuando sean adultos de seguir transmitiendo esa enfermedad y tomen una decisión informada sobre si tienen hijos, no tienen hijos, o la probabilidad que pueda haber de que se siga transmitiendo la mutación por línea paterna, aunque no esté expresada. Aquí en España, yo no sé en otros sitios, a veces se hace por motivo de angustia. Este niño está angustiado. No están descritos, que yo sepa, esto lo dirá Shaf, pero si tú tienes la mutación, de momento tienes Shafian. No hay casos asintomáticos. En genética hay un concepto de penetrancia incompleta que explica algunos casos. En Shafian, que yo sepa, no está descrito. Entonces, si tú tienes dos hijos, uno está afecto y el otro está sano, se asume que el que está sano no lo ha heredado. Claro, recién nacido puedes tener dudas si es el pequeño, ¿no? De decir, uy, ¿qué me vendrá? Con lo cual, en ese caso, sí que se hace y se hace deprisa porque si es un caso más leve, pues poder hacer una intervención temprana. Pero en general, si ya ha pasado el tiempo, el niño está bien, se asume que no es portador, porque si fuera portador, si tuviera la mutación, tendría la enfermedad. Sí que se mira, ya te digo, más por un tema de angustia, de quitar esa espada de Damocles, y porque es poco trabajo, digamos, a nivel práctico, y a las familias os tranquiliza y todos entendemos que vale la pena. Has preguntado cómo se miraría, y como que ya sabemos lo que estamos buscando, que es una mutación en el gen MAGEL2, no hace falta hacer un exoma, se hace una reacción de lo que llamamos una PCR y una secuenciación tipo Sanger, que es la secuenciación que hacíamos antes de que existieran los exomas, y es mucho más barato y es un momento. Y rápido. Sí. So just one more point, why we do not need to... Bueno, ¿y por qué no necesitamos hacer las pruebas en el niño sano? El concepto del mosaicismo solamente se aplica a la línea germinal de del padre. Pero para cada uno de los niños solamente es un espermatozoide el que fertiliza el óvulo y desarrolla un nuevo bebé. Y si ese espermatozoide no llevaba la mutación, tampoco va a desarrollar más tarde en ese niño la condición y no va a generar mosaicismo. Y eso es porque solamente es a través de un espermatozoide. Asumimos que los hijos sanos no llevan la mutación y no se le debe hacer pruebas. Y también sus hijos no tendrán el riesgo de desarrollar síndrome de Shaft-Yang, además de la mutación de novo general que existiría. Cualquier persona, tu vecino del tercero, igual. Entonces, es esa misma estadística. Y solo para añadir, ya que estamos aquí desgranándolo muy finamente, como dice Roser, lo de por el efecto de la angustia, ¿no? Y porque la familia está sensibilizada, pues vamos a hacer el test. Y el resquicio de mala suerte sería que hubiera una mutación de nuevo en el cromosoma materno, que este chaval luego lo pudiera pasar, sin ser el afecto. Esto ya es las peras al olmo, ¿no? Pero como en el mundo de los grandes números a veces pasan cosas, pues bueno, que luego, por haber dicho no hace falta testar, y luego este señor tuviera un hijo con Shaft-Yang, esto sería como el colmo del... Pero bueno, ya que estamos hablando de todo, pues lo decimos, ¿no? Pues una probabilidad, nada. En base a las contestaciones que habéis hecho ahora, y me surge una duda que creo que puede resultar interesante, y voy a combinar con dos preguntas más que suceden. Primero, una pequeña explicación de biología molecular, pequeñísima, un poco lo que se ha comentado en la mesa. Tenemos nuestro ADN, que se lee, se copia a ARN, y ese ARN es el que termina formando la proteína, que la proteína es realmente el soldadito, es el que ejerce la función, ¿vale?
Si tenemos un ADN con alguna mutación, surge una proteína que no es exactamente como debería ser, que es lo que se denomina el fenotipo salvaje o, hablando clínicamente, digamos, sano, o por lo menos no enfermo, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que tenemos una proteína que o no está o no funciona como debería funcionar y es quien dispara la enfermedad, ¿vale? Entonces, relacionado con esto, nos han comentado si hay nuevas técnicas que permitan el descubrimiento de las mutaciones. Habéis comentado que cuando ya se sabe, en el caso de parientes, hay que simplemente ir a buscar porque los hermanos van a tener la mutación en el mismo sitio, pero si estamos hablando a lo mejor de parientes un poco más lejanos, véase los primos, o véase la madre, el padre, los abuelos, sí hay nuevas técnicas que puedan aportar más información. Y luego, viendo la variabilidad que tenemos aquí en los afectados, sí puede haber alguna segunda mutación o puede haber algo que tengamos aguas arriba o aguas abajo, upstream, downstream de MAGEL2, que pueda afectar para tener esta variabilidad en la afectación de la enfermedad y al mismo tiempo la variabilidad en el debut de la enfermedad, en cuándo surgen los primeros síntomas. Igual me he pasado con las... No sé si es un... no sé, yo creo que podemos empezar por la segunda. No sé. Empezamos poco a poco. A ver, empezando por la primera, ¿no? Dices, la familia extendida. ¿Es que aplicarías lo mismo que a la población general o buscamos la mutación que ya conocemos? No tiene sentido buscar otras. Porque o es la que ya tiene esa familia o estás exactamente en el mismo riesgo que el resto de población, ¿no? Todos cuando vamos a tener un crío, pues jugamos a esa lotería de, como decía él, les vamos a pasar un montón de cambios, algunos heredados, otros nuevos, con la mejor intención, ¿no? de que sean buenos, y algunos serán buenos, otros no tan buenos. Y es esa lotería. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar hoy en día un cribado masivo, ¿no? Es un tema ético que se está barajando, pero yo creo que eso ya entra en otros salones. Sí. Segundo, la variabilidad fenotípica, seguro que Shaf puede andar más, pero no es solo aguas arriba y aguas abajo, es que todos somos únicos y diferentes. Entonces, no todos llevamos un catarro igual, no todos reaccionamos igual ante la adversidad, no todos somos igual de simpáticos, igual de abiertos. Todo eso configura quién somos, con qué... si fuimos, no sé, o sea, hay niños enfermizos y hay niños más sanotes. Perdón. Eso constituye quiénes somos y, por lo tanto, va a afectar a cómo manifestamos cualquier proceso patológico que tengamos, Shafian o cualquier otra enfermedad. Esta diversidad que vemos en Shafian se ve en prácticamente todas las patologías. Entonces, ya no es solo aguas arriba y aguas abajo. Mañana hablaremos también un poquito que el tipo de mutación a lo mejor puede estar afectando, pero hay mucho más, porque somos únicos, somos individuos y en todos los aspectos, incluso cuando estamos enfermos. El debut, momento de si hay una edad, un momento o ya neonato, si no presenta síntomas, podemos considerar que es el hermano pequeño no está afectado, o hay una edad, hay un momento en el que podemos pensar que, más allá del análisis genético, me refiero a sintomatología fenotípica. Le voy a dejar a Cristian si pregunta. Espera, que está el traductor. I don't know whether you understand. Yeah, so I don't think... No sé si entendí la pregunta siguiente, pero voy a empezar por el principio. O sea, vemos una correlación entre la mutación exacta y la severidad de los síntomas clínicos. No son perfectos, pero hay una correlación clara. Tenemos una mutación que conocemos, que ninguno de vuestros hijos aquí tiene, doy por sentado, porque todos los casos que se han identificado a día de hoy nos han llevado a la letalidad. O sea, estamos hablando de que estos niños han muerto mientras las madres todavía estaban embarazadas o en el momento del parto o muy poco después del parto. Es una mutación tan grave que no es compatible con la vida, básicamente. Después tenemos una mutación muy común
que es la C1996C, que básicamente le hemos añadido esta C a esta específica, esta situación específica, que creo que tiene el 40% de los casos de Schaff-Yang con los que hemos trabajado, que es una mutación comparada con el resto de mutaciones que es más grave, lo cual a veces es difícil cuando el niño se le acaba de diagnosticar y a la familia me envía un email. Tuve uno de estos casos hace 3 semanas en el cual la madre me manda un mail y me dice: he estado leyendo la literatura, he hablado de esta mutación y me he dado cuenta de que es más grave que las otras mutaciones. Y, por ejemplo, el cociente intelectual medio con estos niños es de solamente de 14, nivel 14, lo cual suena terrible. Y hay correlaciones y, por supuesto, tal vez tengan relación con las alteraciones genéticas, lo cual esto se podría trasladar a una forma específica de proteína que tiene una disrupción dentro de la célula. Esto, en mi equipo hemos hecho un trabajo muy importante para demostrar esto, por qué es así. Y también con esa misma mutación exacta también tenemos variabilidades y lo podemos ver en las propias familias, como la familia que he mencionado, los Hanners de Texas, que tienen 2 hijas, que tienen con esta mutación en particular y son distintas. Una tiene más afecciones en cuanto al sistema motriz, le llevó más tiempo caminar, una empezó a caminar cuando tenía casi 10 años, la otra empezó a caminar con 3, 4. Yo tengo 4 niños, no tienen síndrome de Schaff-Yang, creo que son, a nivel neurotipo son bastante normales, pero tienen diferencias también. O sea, a uno se le da súper bien las mates, súper fácil para ellos, nunca tienes que ayudarles, hacen las cosas en el cole ni te preocupas. Y luego otros, pues les cuesta muchísimo entender el concepto de las matemáticas. Y esto también es como el trasfondo genético de cada uno. Es una bendición y por otros lados es una maldición. Somos todos muy distintos y no solamente estamos determinados por esta mutación MAGEL2, tenemos muchas cosas que suceden más allá. Y no es a veces solamente un tema de genética, es la influencia del entorno también. Y esta es nuestra ventana de oportunidad para nosotros como doctores, como investigadores y para vosotros como padres. No solamente se nos determina por nuestros genes. Y tal vez nuestra labor más importante es la de ayudar a nuestros hijos a desarrollarse al máximo de su potencial. Y el potencial es distinto del de un niño que no tiene síndrome de Schaff-Yang, que tenemos que abordar esto, pero sigue habiendo un abanico de posibilidades de lo bien que lo pueden hacer y nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a lo mejor posible. He visto a vuestros hijos a través de vuestro apoyo lo que han conseguido y cómo de lejos han llegado. Y no es que hayamos llegado al final, no hemos llegado a un techo, pueden hacer muchísimas más cosas, pueden seguir desarrollándose. He visto niños que no son capaces de hablar pero utilizan lengua de signos. He visto niños que utilizan pizarritas o que usan el ordenador, tienen herramientas para poder comunicarse. Nunca debemos tirar la toalla y debemos ayudarlos a encontrar su mejor versión. O sea, la pregunta que ha quedado pendiente, porque es que estamos teniendo problemas, porque vamos muy deprisa con el traductor, me han reñido. Tú preguntabas, y creo que es muy buena pregunta, la ventana, ¿no? Sí. Y esa es enteramente una pregunta para Cristian, de decir, si yo tengo un hijo teniendo un hermano afecto y está aparentemente sano, ¿Cuándo, no? Me quedo ya tranquilo. ¿Cuándo respiro? ¿Cuándo puedo respirar? Bueno, desde lo que yo entiendo, el síndrome de Schaff-Yang se presenta en el momento en el que se nace. Cuanto más se presenta, más alto se ve en el momento del nacimiento. Y hasta donde sabemos nosotros, no hay sustancias tóxicas que se acumulen en las células que de repente lleven a la enfermedad que se ponga peor y peor. De hecho, y esto lo mostraré mañana, es
es mi opinión, es básicamente una enfermedad en la que uno tiene la oportunidad de mejorar. Creo que el momento más difícil es justo después del nacimiento, lo habéis experimentado, es cuando tenéis miedo de que tal vez el niño muera, que haya que intubarlo, que haya complicaciones, no sabéis si va a salir del hospital. Pero muchos de vuestros hijos han salido de la traqueotomía, han salido de la gastrotomía y se han desarrollado y han empezado a conseguir distintos hitos. Algunos de los casos, tal vez no están todos los síntomas presentes en el nacimiento, pero creo que si vuestro hijo tiene 2 años y ha empezado a sentarse, a hablar, caminar y no tiene un tono muscular bajo, no tiene hipotomía, lo que yo entiendo es que no va a desarrollar síntomas de Schaff-Yang más tarde. Alejandro. Alejandro es adoptado y bueno, pues el tema de la familia para él es importante. Hasta ahora en su mente estaba el ser padre en un futuro y después de escucharos me ha dicho, bueno, yo voy a adoptar. Y mientras os estaba escuchando he pensado que para estos chicos a lo mejor está la opción de la reproducción asistida. ¿Se pueden seleccionar embriones que estén libres de la enfermedad e implantarlos? Es casi lo mejor, ¿no? Suele ser lo que se recomienda, pero ahí también entran temas sociales y religiosos y ¿no? Ahí cada uno tenemos nuestros puntos de vista. Es el más práctico. Se selecciona el embrión antes de la implantación y ya seleccionas. No vas a elegir un embrión sano, vas a elegir un embrión que no tiene la mutación de Schaff-Yang. Yo creo que esto éticamente es muy importante. Todos corremos ese riesgo. Pero es algo que se ofrece en muchísimas enfermedades dominantes. Cuando con una sola copia afecta ya manifiestas la enfermedad, hablamos de patologías dominantes porque el alelo mutado domina y es hoy en día de práctica común y es algo que se ofrece rutinariamente. Gracias. De hecho, creo que el Sistema Nacional de Salud cubre algunas enfermedades, no todas. Y es muy importante lo que comentaba Roger. Van a estudiar que el gen al cual tú te estás refiriendo está limpio, digamos, no tiene ningún tipo de mutación. Luego la variabilidad que comentaban de los 23.000 genes que tenemos, puede suceder otra cosa, pero se va a estudiar. Y esto no solo es importante para vuestros hijos, sino incluso también para vosotros. Si queréis tener más familia, se puede realizar y se puede llevar adelante. Son estudios que técnicamente están muy avanzados, éticamente es donde está ya, eso es cuestión de cada persona, de cada familia, y los médicos, en cierto modo, están obligados a hacerlo. Si éticamente no quieren hacerte, lo que tienen que hacer es la obligación de pasarle ese caso a otra persona. Pero si vosotros queréis hacerlo, el médico que os atienda tiene la obligación de haceros ese servicio, ¿vale? Luego él éticamente puede pensar lo que le dé la gana, pero es su trabajo, tiene que hacerlo. Quería puntualizar esto porque hay muchos casos con la ética también que son importantes. Sí, yo quería preguntar respecto a lo que ha dicho antes Cristian sobre ha comentado una mutación en común que es muy habitual, que es un 40% de los casos. Verá, primero preguntarle que repitiera la cifra, que no me ha dado tiempo a anotarla y para saberlo. Y segundo, eso me ha llevado a pensar en una cosa que todos los padres, ayer, bueno, yo estuve personalmente hablando con muchos padres, comentando la similitud y las diferencias de nuestros hijos. Nos hemos dado cuenta que sí que es verdad que ya una cosa que sabíamos, que es que había mucha variabilidad entre los casos en cuanto a afectación a nivel cognitivo, motor, demás, pero también había muchas similitudes y también me di cuenta de que había algunas cosas negativas y también similitudes positivas. Por ejemplo, comentando con algunos padres, pues el caso de mi hijo tiene un rasgo como es una memoria muy buena memoria, aprendizaje visual muy rápido. Entonces, bueno, por un lado quería preguntar si hay más, más mutaciones como la que ha dicho que tenía un 40% de prevalencia y si hay otras que también tengan esa habitualidad y, como diríamos, segmentar un poco, ¿no?, a la hora de que los padres
padres puedan saber qué tipo de rasgos van a ser más o tienen más probabilidades de presentarse en su caso particular, digamos, como haciendo grupos, ¿no?, de tipos de afectaciones y a grandes rasgos, ¿no?, que sabemos que eso no es exacto y que no va a haber nunca una correspondencia absoluta, pero como para hablar de probabilidades ¿no?, como para saber, yo tengo más probabilidades según el tipo de mutación que tenga de que se desarrolle escoliosis o de que no la desarrolle o de que su capacidad cognitiva llegue hasta tal punto o que no llegue, porque diríamos que los padres es un tema que nos vemos obligados, yo creo que lo entenderá todo el mundo, es que tenemos que asignar recursos. O sea, nuestra gestión de recursos es ¿qué me centro más? ¿En la logopedia o en la terapia física o en la tal? Y muchas veces tenemos que decidir. O sea, tengo que decidir a cuántas terapias puede asistir mi hijo y priorizar, o qué le enseño más. Funcionar a lo mejor va a tener más provecho en un tipo de terapia que en otro, y bueno, pues muchas veces siempre la información yo considero que es útil a la hora de tomar decisiones. Necesitamos tener ese tipo de información para poder tomar decisiones, digamos, útiles e informadas. Entonces, bueno, abundar un poco sobre eso y qué nos podéis contar sobre eso. Gracias. Bueno, la mutación que mencioné antes, y la voy a mostrar también en la presentación de mañana, y está en muchas de las publicaciones que se han hecho, está en la posición 1996. Y la mutación se llama C-1996DUPC. Es una duplicación de la letra C en esa posición. Y es la mutación más común. Bueno, la segunda es en la misma posición. Básicamente quitamos la C, faltaría una C, y esa es la que mencioné antes, que es tan grave que pensamos que es incompatible con la vida, la que es mortal. Entonces, para esta 1996 DUPC, no recuerdo el número exacto, pero por lo menos hay 70 casos en los cuales estamos en contacto y es de lejos la más común. Tenemos otras mutaciones en los cuales estamos en contacto con 5 o 6 casos, pero nada que se acerque a esta mutación en particular que he mencionado antes. Entonces, mi equipo y yo estamos ahora mismo desarrollando un índice de severidad clínica, y hemos estado trabajando en esto para intentar ver qué síntomas deberíamos considerar, cómo debíamos hacer el ranking, cómo hacer esto para que de manera estadística se reparta de una forma bastante igualitaria, pero es algo de lo que hablaremos más tal vez dentro de un par de meses, y también publicaremos esto como un recurso para la comunidad, para que vosotros y los doctores también, si os preguntarán una serie de síntomas, si están presentes o no, y que esto os enseñe en qué posición estaría vuestro hijo en cuanto a la severidad clínica dentro de todos los casos que conocemos, y esto nos va a ayudar un poco más a poder definir mejor la correlación entre ciertas mutaciones y ciertos niveles de severidad o gravedad clínica. Y en cuanto a qué síntomas son más importantes y cuáles deberíamos abordar para poder distribuir nuestros recursos, es una pregunta muy difícil, como te puedes imaginar, porque es difícil para vosotros y también es difícil para nosotros. Hemos hecho lo que se hace, el estudio de las voces de los pacientes a través de la a través de la fundación de Prader-Willi, y le hemos preguntado a las familias cuáles son los elementos más graves o más importantes, y si tuvieseis que tratar un síntoma, ¿cuál sería? Y esto ha sido interesante, de cierta forma, para ver también cómo las preferencias van cambiando a medida que los niños se van haciendo mayores, cosas que son más importantes en el futuro que no lo eran tan importantes en los estadios más tempranos de su vida. Y por seguir esto, también hay mucho que está pasando ahora dentro de la investigación de Schaff-Young. En la Fundación de Investigación de Prader-Willi se va a lanzar un registro global. ¿Qué es lo que estamos haciendo
Ahora lo que estamos haciendo es bastante global. Básicamente metemos la mutación en una ficha de Excel, intentamos abordar todo, pero es algo bastante mínimo, bastante poco representativo. Entonces ahora la Fundación de la Investigación de Prader-Willi lo lleva haciendo para Prader-Willi desde hace años, y hay cientos y cientos de familias que lo pueden utilizar a través de una aplicación o de manera online y pueden rellenar información, y luego los doctores, como nosotros, podemos filtrar la información que se está poniendo para asegurarnos de que todo es correcto, pero también podéis meter información de manera longitudinal. Eso quiere decir, con el tiempo podéis añadir más información. Se está creando una comunidad y ahí sí que seremos capaces de crear una evidencia, pruebas, porque es una forma estructurada, no es solo lo que se nos ha dado y ya está, es lo que está escrito de una forma estructurada. A todas las familias se les han hecho exactamente las mismas preguntas y lo podemos relacionar con la mutación. Entonces, tal vez dentro de 10 años estaremos en una posición mucho mejor para abordar esta pregunta. Vamos a hacer ahora una pequeña parada, una pausa, en la cual en el hotel donde estáis alojados vamos a poder tomar un café y un pequeño refrigerio. También está el stand de la asociación, por si queréis comprar algo de merchandising, y todo el dinero destinado se va a dedicar a investigación.